Amigos, como siempre es un gusto darles la bienvenida al Descubierto, hoy con la visita de Tarek William Saab, defensor del pueblo. Bienvenido. Gracias por la oportunidad, Eduardo. De acuerdo con el formato de este espacio, vamos a lo puntual, a sus inicios. Hagamos un repaso de su profesión, de su preparación y su experiencia hasta el día de hoy en funciones públicas. Abogado, poeta, abogado con especialización en Derecho Penal, en Derechos Humanos. Tiene 11 libros publicados, 10 en poesía, 1 en testimonios. Fue diputado del Congreso de la República, el Congreso bicameral en el año de 1998, presidió la Comisión de Cultura, luego fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, es corredactor de la Constitución vigente desde 1999, en aquel entonces presidió la Comisión de Derechos Humanos. Fue el diputado del chavismo más votado para llegar a la Asamblea Unicameral en el año 2000, cuando presidió la Comisión de Política Exterior hasta el 2004. En ese entonces realizó 21 giras internacionales con el presidente Chávez. Fue el aspirante a gobernador chavista con más votos cuando llegó a la gobernación del estado Anzoátegui en el año 2004, repite la gestión en las elecciones del 2008. Entre 2013 y 2014 fue integrante de la Comisión por la Justicia y la Verdad, juramentado ante Nicolás Maduro y Diosdado Cabello en la Asamblea Nacional, y en el 2014 es nombrado defensor del pueblo y presidente del Poder Ciudadano. Hemos visto que ha estado muy vinculado durante toda su carrera, durante su existencia, al tema de los derechos humanos. Padre de 3 hijos, Gibran de 19, Sofía de 16, Juan Simón de 11, y comparte vida en pareja con Carla Di Martino. ¿Cómo se comparte la vida en pareja, la vida con unos hijos, en estas circunstancias, exposición mediática, funciones públicas, polémica? Bueno, en primer lugar, sentir que es una oportunidad para, desde una perspectiva tal vez más humana, nosotros como figuras públicas poder incluso pues hablar de la vida familiar, de la vida en pareja. Yo siento que la exposición pública hace muchas veces que existan contradicciones, que existan un foco, un reflector demasiado expuesto para que esa gente que no entiende lo que debe ser una vida familiar, una vida privada, comience tal vez a dañarla, a interferirla. Eso tal vez es la parte que yo diría negativa del tema que tú has señalado. Sin embargo, yo creo haber sorteado todo eso con mucha madurez, con mucha naturalidad. Amo a mis hijos, tengo una vida entregada a ellos, yo diría de forma sagrada. Igualmente, bueno, mi convivencia con mi pareja Carla, mi amor a mi madre, que es la que tengo viva. Mi padre falleció en el año 2003. Mis hermanos, somos 5 de una familia que se formó en el trabajo, en la honestidad, yo diría en valores, de verdad, Eduardo, que han significado para mí todo lo que soy. Es decir, valores humanos donde la ética, la moral, más allá de que tú puedas cometer errores por el propio desarrollo psíquico, por el propio desarrollo de tu adolescencia, al paso de la juventud, luego al paso de tu profesionalismo, siempre actuar con madurez, con ética, con honestidad y buscar el talento, pues buscar desarrollarte. Defensor, el país está estremecido por el asesinato de Kluivert Roa, un joven de apenas 14 años, en una protesta a manos de un policía nacional bolivariano, en cuya familia debe haber otra tragedia, porque ese joven de 23 años, funcionario policial, asesinó a este joven. Y ha salido a la palestra de la opinión pública toda una discusión con respecto a la resolución 008610. ¿Qué relación debe establecerse entre este hecho, el contenido de la resolución? Recordamos todos que usted hizo la propuesta de ir a mayores especificidades, sí. Se comprometió a hacer sugerencias. Claro. ¿Qué debe hacerse en este caso y cuál es la agenda de la Defensoría del Pueblo en este caso? Bueno, mira, en primer lugar, establecer los hechos como ocurrieron en términos gráficos, descriptivos y muy negativos en la actuación de ese funcionario policial. Es lo primero. Él, en el uso indebido de un arma de fuego que no fue una pistola,
tampoco fue un arma larga, fue una escopeta de perdigones de plástico que cuando tú la accionas a próximo contacto, como en efecto lo hizo él de manera criminal, produce la acción letal que ya todos hemos condenado. Eso es lo primero que hay que decir. Hubo una premeditación, según lo que yo observo. Él en una moto prácticamente persiguió al niño y le dispara a quemarropa y le dispara en la cara, en el rostro. Tengo la percepción que hubo una intencionalidad absoluta de dañar. Por lo tanto, no hay justificación para él exculparse. Rápidamente la Policía Nacional Bolivariana colocó a este funcionario a la orden del Ministerio Público que inició las investigaciones y lo entregó, lo presentó en un lapso muy rápido ante el Ministerio Público que terminó, ante un tribunal, corrijo, que terminó imputándolo y instruyendo de que su lugar de reclusión iba a ser la cárcel de Santa Ana. Allí estamos viendo la acción del Estado para rápidamente, de manera, yo diría, muy inmediata, muy acorde al Estado de Derecho, castigar, sancionar al responsable de un delito de homicidio en el uso indebido de su arma de fuego. Es lo primero. Lo segundo, él debe tener entonces su acceso al derecho a la defensa, al juicio justo, todo lo demás a través del debido proceso. Sin embargo, todo apunta a videos, fotos de su altísima responsabilidad de carácter individual, porque nadie a él le ordenó, ninguna autoridad le dijo, anda, persigue a un menor de edad y haz el delito que cometiste. ¿Qué positivo veo yo dentro de esta abominable acción? Porque es monstruosa. Que el Estado de Derecho actuó de manera inmediata. Defensoría del Pueblo, que estuvo desde el primer momento allí a través de nuestra defensora delegada en Táchira, Ministerio Público, Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, 6CPC y la propia Policía Nacional Bolivariana que entrega al funcionario. Eso en el pasado tú no lo veías. En el pasado, en esos 20 años que yo duré activista de derechos humanos entre los años 70, 80, 90, antes de ingresar, digamos, a cargos del Estado, nosotros denunciábamos decenas, centenares de casos como estos y prácticamente en el 1% es que tú veías una imputación por parte del Ministerio Público. Te culmino, no tiene que ver eso que acabo de narrar, todo esto que acabo de narrar, con la resolución 008610. No tiene que ver. ¿Por qué no tiene que ver? Porque la resolución 008610, y esto tiene que ser muy profesional, muy objetivo, muy responsable en lo que habla, es una resolución del Ministerio de la Defensa, la cual nosotros hemos pedido precisiones, ampliaciones, correctivos en un manual operativo de procedimiento que se está ahorita ya a punto de aprobarse, es para protocolizar cómo debiera ser la actuación de, no la policía, sino de la Guardia Nacional Bolivariana para contener una manifestación violenta y armada. Nunca la resolución 008610 es para contener o para, vamos a decir, reprimir una manifestación pacífica, nunca. Y tampoco para que guíe a la policía, todo lo contrario, es para que cuando sean rebasadas la Policía Municipal, luego la Estadal y luego la Policía Nacional Bolivariana por la intensidad de la manifestación violenta y armada, entonces es como decir, ¿cómo debes actuar tú como Guardia Nacional? Bueno, el principio de la progresividad, de la diferenciación, de la proporcionalidad y obviamente solamente cuando te están disparando con armas de fuego, tú podrás hacer en defensa de la ciudadanía y de tu propia vida como funcionario, el uso del arma de fuego. Dos cosas finales. Eso está basado en la ONU a través del Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobada por las Naciones Unidas, que permite responder a armas de fuego usadas por grupos violentos de cualquier signo a la autoridad legítimamente constituida para preservar el orden. Segundo, también los principios de actuación de los cuerpos de policía en el uso de sus armas de fuego para igualmente contener este tipo de manifestaciones, aprobada en La Habana en el año de 1990. Es decir, yo creo que son dos cosas, si me permite, que no tienen, están paralelas.
Pero obviamente la acción primera que tú narraste, totalmente condenable y ojalá no vuelva a ocurrir. Tarek William Saab, al regreso, yo sugiero que nos quedemos en este tema. Okay. Para no llegar solo al lamento y la condena, para que esta circunstancia trágica deje algo para la posible corrección, para evitar que vuelva a ocurrir. ¿Qué tipo de precedente podemos sentar más allá de la individualidad de esta acción criminal, de este desenlace irracional por parte de un joven de 23 años, integrante de la Policía Nacional Bolivariana? Es decir, ante una manifestación pública, ante una propuesta, muy bien, sea Guardia Nacional Bolivariana, sea cualquier componente militar, sea la policía de cualquier lugar de Venezuela, hay que sentar algún tipo de precedente y voy a más, hay que hacer alguna revisión, hay que profundizar en la idea de la reforma policial que considere este tipo de circunstancia presentada. Regresaremos con Tarek William Saab, defensor del pueblo, hoy al descubierto. Seguimos nuestra conversación con Tarek William Saab, el defensor del pueblo. ¿Qué más se puede hacer, más allá de la aplicación de lo que indica la normativa del Estado de Derecho en la individualidad de este policía de 23 años que asesinó a un joven de 14? Incluso dentro del marco del 8610, la resolución, ¿qué puede aportarse para considerar el tema de lo que son las manifestaciones públicas? Vuelvo y te repito, es que yo creo que hay una confusión demasiado delicada, porque es que la resolución 008610 no es para normar la actuación de las policías, sino para normar la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana. Si a ver vamos, ¿qué violó este funcionario policial, aparte de la Constitución? Aparte de los tratados internacionales en esa materia, aparte del Código Penal? Las 4 resoluciones del Ministerio de Relaciones Interiores y de Justicia que fueron dictadas y firmadas en el año 2011. Para la actuación de la policía no rige la resolución 008610, rigen las resoluciones que el Ministerio de Relaciones Interiores y de Justicia firmó y aprobó en el año 2011. Por eso vuelvo y te repito, este funcionario lamentablemente violó su propio juramento, pero yo voy más allá un poco para ampliar la conversación. Venezuela debe entender que las manifestaciones violentas, las protestas que tienen un orden insurreccional, los llamados a derrocar a un gobierno legítimamente constituido, los intentos de golpe de Estado, que lo hemos visto en el transcurso de estos 2 últimos años, para no hablar del ocurrido en el año 2002, el 12 de abril, donde mi propia persona estuvo detenida teniendo inmunidad parlamentaria y agredida por dicho cuerpo de seguridad, la DICIP. ¿Qué debemos nosotros reflexionar aquí? Yo creo que el objetivo central es la preservación de la paz, es condenar la violencia, como lo ha hecho unánimemente todos los poderes públicos del Estado, Eduardo. Yo he visto la condena a este crimen que ha hecho esto de Policía Nacional Bolivariano. En primer lugar lo hizo la Defensoría porque era nuestra competencia rápidamente sentar un precedente, porque, digamos, tiene que ver con el radio de acción de los derechos humanos. Pero luego yo vi a la ministra de Relaciones Interiores y Justicia condenar firmemente este hecho y ordenar un castigo ejemplar para este funcionario, que no representa lo más positivo y mejor del que estudia, del que trabaja para ser policía. ¿No puede resultar complejo, complicado determinar cuándo una manifestación en los matices y en cada caso se torna violenta o se mantienen los cauces de lo pacífico? Yo creo que el discurso siempre tiene que ser coherente. Si una manifestación es pacífica, no debe ser reprimida. Pero allá voy. Cuando tú ves, por ejemplo, que actúa el Estado de manera unánime, el propio jefe del Poder Ejecutivo, el presidente Nicolás Maduro, condenó el hecho
dijo que era reprochable la actuación. Igualmente vi otros voceros del Estado decir lo mismo, la Fiscal General de la República. Pero cuando ocurre una manifestación violenta de carácter antigubernamental que ocasiona muertos y heridos a funcionarios policiales, te voy a nombrar concretamente los de la llamada salida. Oye, mira, la llamada salida ocurrida en el 12 de febrero del año pasado ocasionó en Venezuela, fue un llamado insurreccional a desconocer el gobierno porque así está escrito en su proclama. Habían ocurrido unas elecciones, Eduardo, en diciembre del año 2013, que gana el factor político gubernamental con más del 70%, se suponía que íbamos a un clima de distensión y un sector de la oposición llamó a la salida, que era desconocer ese orden legítimamente constituido. Se dieron manifestaciones violentas a partir del 12 de febrero que lamentablemente ocasionaron muertos por parte de un funcionario del SEBIN que mata criminalmente a Basilda Costa, que mata a Geraldine Moreno, unos funcionarios de la Guardia Nacional, que mata un funcionario, un exfuncionario del Estado, a Adriana Urquiola. Nosotros hemos atendido a todos los familiares de los casos que te menciona, una empleada de este canal, que mata a otros civiles, pero hubo también, y eso no se dice, y es lamentable que no haya una campaña a ese nivel, manifestantes violentos encapuchados con morteros, con armas de fuego, francotiradores, mataron a 6 guardias nacionales. Ellos no tienen deuda, no tienen madre, no tienen familia. Oye, dejaron viudas, huérfanos, mataron a 4 policías, Eduardo, con tiros en la cabeza. Los mató protestantes, personas que manifestaban contra el gobierno de manera violenta. Defensor, fíjese. Si me permites, para terminarte la idea, colocaron guayas en postes y murieron 8 motorizados. También por culpa de, yo no llamo las guarimbas, yo digo culpa de actos terroristas. Murió el hermano de un diputado del PSUV, una militante del PSUV en chilena, de origen de nacionalidad chilena en Mérida. ¿Qué te quiero decir con esto? O sea, yo observo algo muy delicado. O sea, cuando la violencia es de manifestantes violentos contra el gobierno, que ocasiona muertos, heridos, la condena por parte del sector opositor es un silencio. La condena es un silencio, es decir, no dicen nada. Pero cuando del lado del Estado, no estoy hablando del gobierno, del Estado, una autoridad comete el gravísimo error, como lo cometió este funcionario en contra de un menor de edad, tú ves cómo hay entonces la condena del Estado, de los poderes públicos, igualmente de la oposición y de un sector utilizar ese hecho para crear otro clima de violencia. Mi conclusión es que todo acto violento debe ser condenado, inclusive aquel que ocasiona el manifestante opositor contra sus propios ciudadanos. Fíjese, defensor, tenemos que ir a la pausa. Yo quiero que en la próxima parte haya una reflexión, porque el país está en una ebullición, hay mucha tensión. Hay llamados permanentes del Ejecutivo en torno a que las manifestaciones en la calle tienen que ser pacíficas, que se está fraguando un golpe de Estado, tanto dentro como desde el exterior. La sociedad está en clima de tensión. ¿Cómo lograr, insisto, que la gente no sienta miedo del policía, que la gente no vea en ese funcionario que está hecho para defenderlo, para proveerle de seguridad, no lo vea como un enemigo? La institucionalidad del policía, del funcionario militar. Sí. Y quisiera también, para rematar en la próxima parte, su visión sobre estas denuncias precisamente desde el Ejecutivo, que involucran a importantes dirigentes políticos. Está a punto de ser iniciado un proceso de allanamiento de inmunidad parlamentaria a Julio Borges, está detenido el alcalde Antonio Ledesma, además de otros privados de libertad. Por favor, al regreso, sus reflexiones en este punto. Estamos hoy al descubierto con el defensor del pueblo, Tarek William Saab. Seguimos con Tarek William Saab, defensor del pueblo. ¿Cómo lograr que la sociedad crea en sus policías, crea en los militares, no los vea como enemigos?
no los llegue a ver como asesinos, como algunos sectores ven impávidos las cosas que llegan a ocurrir. Cuando tú haces esa descripción me hace recordar el 27 de febrero. Este programa sale en la onda, en la Semana de los Derechos Humanos. Fue una acción terrible, 3.000 muertos, 27 de febrero, 28 de febrero, 1, 2, 3, 4 de marzo del año de 1989. Carlos Andrés Pérez ordenó que salieran batallones del ejército a reprimir y a masacrar a un pueblo. Solamente en Petare me tocó ver eso, trabajar eso con el padre Matías Camuñas. Pertenecía yo a la organización de Derechos Humanos, Comisión Justicia y Paz de Petare. Ver cómo lanzaban los cadáveres del Hospital Pérez de León al río Guaire. Ver caer niños menores de edad ametrallados en las escaleras de Mezuca, en el barrio 19 de abril. Pero las cifras fueron 3.000. Solamente en el Cementerio General del Sur, en un lugar conocido como La Peste, no fue una averiguación del Ministerio Público que lo descubrió de la época o un poder judicial, no. Unos obreros del aseo urbano informaron que había fosas comunes donde camiones lanzaban cadáveres, centenares de cadáveres a esa fosa común. Y el juez que quiso investigar ese hecho, Saúl Ron, fue destituido del Poder Judicial. No hubo un solo detenido, como tampoco lo hubo en la masacre de Cantaura, ocurrida en octubre del año 82. Murieron 24 jóvenes bombardeados y acribillados por el ejército, como tampoco la hubo en la masacre de Yumare, ocurrida también en los años 80 bajo el gobierno de Jaime Lucinchi. El del 82 fue bajo el gobierno de Luis Herrera, como tampoco lo hubo en la masacre del Amparo, bajo el gobierno de Lucinchi, y menos en la del Caracazo. O sea, 4 grandes masacres solamente para hablarte de una década, los años 80. Un solo detenido, un solo preso, un solo enjuiciado por estos abominables hechos. Entonces, obviamente que yo observo que a pesar de circunstancias que yo he denunciado, a ti te consta, o sea, bajo esta etapa de estos 15 años de proceso de transformación en Venezuela, yo puedo decir que son hechos que han ocurrido puntuales en varios lugares del país, que han tenido sanción, que han tenido persecución para que sus responsables paguen, porque observo que a diferencia del pasado, no se ha institucionalizado el terrorismo de Estado, ni mucho menos, ni se ha institucionalizado las violaciones a los derechos humanos. Quienes cometan eso tienen que responsablemente, de manera individual, pagar por los delitos que cometieron. Y si una autoridad detrás de ese funcionario lo llevó a eso, igualmente. Yo creo que hay una conciencia ahorita, Eduardo, muy grande de lo que es la paz, de lo que es preservar los derechos ciudadanos, y la Defensoría a nuestro cargo está haciendo un esfuerzo enorme en apenas, ¿qué te puedo contar? Un poco más de 45 días que tengo yo posesionado de este cargo, o sea, 1 mes y medio, pero noto que también los otros poderes están en esa tarea. Entonces es una tarea de educación en valores, por la paz, porque las diferencias no la dirima un golpe de Estado o una llamada guarimba, que al final no se llama guarimba, son acciones terroristas o manifestaciones violentas con armas, con morteros, con capuchas, no, sino por la vía del voto, por la vía de las elecciones, por la vía de ganar espacio, por la vía del debate con ideas. Yo creo que todo eso contribuye a responder lo que tú me has interrogado. Defensor, caso Borges, caso Ledesma, todos los casos que están en este momento en la agenda de acción de la Defensoría. Su punto de vista puntualmente. Nosotros no somos un órgano que juzga a un ciudadano y lo califica de inocente o culpable. Eso es el Poder Judicial. No somos un órgano que dirige la acción penal, ese es el Ministerio Público. ¿Qué es la Defensoría del Pueblo entonces? Un órgano de mediación, de protección, de defensa de la víctima, pero también de legislación. ¿Hasta dónde llegarán esos casos, por ejemplo? Pero fíjate, nosotros que como órgano de mediación, protección y de defensa, por ejemplo, en el caso que tú me has mencionado y de muchos 8 casos, hemos resuelto cosas. A Marcelo Croato, un abogado que pertenece a una organización de abogados adversos al gobierno, la Defensoría del Pueblo medió ante el tribunal que llevaba su causa para pedir una medida sustitutiva de libertad y algo positivo. El tribunal lo acordó. Eso no lo dice la oposición. Nosotros hemos recibido y hemos mediado en casos muy importantes como, por ejemplo, el traslado porque no estaba en la causa que tenía que ver con deportados de Colombia hacia Venezuela,
en la sede del SEBIN de Plaza Venezuela hacia la sede del SEBIN del Helicoide. Fíjate, hemos mediado para, un poco porque solamente estamos hablando de derechos civiles, para que los usuarios que han sido golpeados por las líneas aéreas en el robo de maletas, en la sobreventa de boletos, en el maltrato a los pasajeros, en que no estén puntualmente allí los vuelos. Oye, se firmaron 18 acuerdos con los dueños de líneas aéreas, con el Ministerio del Transporte que estuvo con nosotros, la Defensoría, para que haya un mejor servicio. Hemos mediado con los estudiantes que quieren divisas para culminar sus estudios en el extranjero a través del CENCOEX. Hemos mediado con las comunidades que quieren mejores servicios públicos, como en Ciudad Caribe, Petare, Katia, Barcelona. Es decir, te concluyo que la idea al final es que cada caso pueda ser atendido por nuestra institución y cuando tú me hablas de personas privadas de libertad, atender su debido proceso. Al ciudadano Ledesma estuvimos varias veces en el tribunal, estuvimos pendientes que en el momento de su detención fuese presentado ante el tribunal, en vez de haberlo hecho la Fiscalía en las 24 horas, en las 48 horas correspondientes, lo hizo antes de las 24 horas. Nuestra consultora jurídica vio que había una orden de aprehensión, que se le dictaminó el lugar de reclusión. ¿Qué nos queda ahora? Bueno, velar por su debido proceso, porque tenga un acceso directo a sus órganos de defensa, que sus allegados lo visiten. Igualmente con los familiares de Leopoldo López, hemos hablado con esos familiares para hacer este tipo de comunicación que tiene que ver con temas institucionales, porque lo que nosotros no queremos hacer fue lo que ocurrió con nosotros en abril del año 2002 con el comandante Chávez cuando estuvo de presidente, que nos llevaron a prisión, nos privaron de libertad, hubo hasta un intento de homicidio, un derrocamiento de un gobierno sin garantía. Yo creo que lo que debe hacer la institucionalidad democrática, Eduardo, es promover un clima de paz, de estabilidad, de diálogo, de que no hayan salidas violentas. Yo creo que ese es mi mensaje de verdad como padre de familia y como defensor del pueblo y presidente del Poder Ciudadano. Defensor del pueblo, Tarek William Saab, gracias por esta visita y mucho éxito. Seguiremos hablando. Gracias a ti. Hasta pronto. Por la oportunidad. Tarek William Saab, defensor del pueblo, hoy al descubierto. A todos ustedes igualmente nuestra gratitud y que tengan una gran semana.